Un gran saludo, amigos y colegas. Soy el psicólogo William Montgomery Urday, catedrático de la Universidad de San Marcos en Lima, Perú, y activador desde el año 2008 de las páginas de blog y Facebook denominadas Conductismo Integrado, que, como su nombre lo indica, pretenden ofrecer, en la medida que el tiempo y las actividades profesionales lo permitan, portales de difusión acerca de aquello que en general llamamos conductismo. También he hecho algunas contribuciones a esa difusión a través de la Wikipedia, concretamente en los links sobre psicología conductual, Arthur Stats y filosofía de la psicología. La idea de esta intervención es referirme a algunos aspectos centrales de esa labor como blogger, en torno a algunos temas que absorben mi interés respecto al devenir del análisis conductual y las críticas de que comúnmente es objeto. Estas reflexiones, soltadas al paso, tendrán, por tanto, cierto carácter informal. Un primer tema de mi interés es el énfasis en los aspectos teóricos del paradigma conductual. Aquí quiero subrayar el carácter pluralista de mi concepción. Desde mi perspectiva, el quehacer conductista en general comprende todos aquellos procedimientos y productos que las teorías, metodologías y tecnologías de dicha corriente han generado a través de un largo periodo histórico, desde las primeras formulaciones de Watson, pasando por el neoconductismo metodológico y radical, hasta las vertientes actuales: conductismo radical contextualista, interconductista, conductista psicológico e incluso sociocognitivo. Por encima del parecer común, no creo que estos conductismos sean mayoritariamente incompatibles entre sí, aun cuando todavía esté pendiente la magna tarea de puntualizar sus coincidencias filosóficas y articularlas de modo paradigmático. Esta es una tesis personal y por tanto debatible. Lo que veo como mi postura personal conductista es al presente una especie de mixtura de tres enfoques en especial, sin excluir otros. Estos son el interconductismo, el conductismo psicológico de Stats y la teoría de marcos relacionales. Desde luego no es una mixtura muy sólida en cuanto tales enfoques tienen entre sí serias discrepancias, pero creo que este forzado eclecticismo tiene la ventaja de que las debilidades teóricas y metodológicas de alguna de las variantes pueden ser compensadas por la fortaleza de otras, permitiendo la posibilidad de llenar vacíos y responder críticas posiblemente válidas para alguno de los enfoques, pero no para los demás. Eso no se puede hacer cuando uno es rígidamente doctrinario y prisionero de los propios dogmas. De ahí viene, por lo demás, el nombre de las páginas que patrocino: Conductismo Integrado. Por cierto, recurriendo a un argumento ya antes aducido por mí, debo decir que hierran, en mi opinión, quienes identifican al conductismo exclusivamente con cualquiera de los modelos que hayan surgido a su sombra. Porque pienso que no cabe un análisis separado de ellos, sino para recalcar sus niveles de alternatividad, complementariedad y o insuficiencia en relación a los modelos conductuales más avanzados. Así como la anatomía del hombre es la clave para entender la anatomía del mono, según el dicho, lo cual significa que las etapas posteriores del desarrollo de una formulación dan la pauta para comprender sus estadios inferiores. También la evolución actual del conductismo es la clave para entender las primeras labores de esclarecimiento científico que vienen desde Watson y Mead, pasando por los neobehaviorismos de diverso contenido hasta los hoy vigentes. En definitiva, eso implica sustituir la mecánica tendencia a juzgar a cada modelo separadamente, tal como se configuró en condiciones distintas, por una concepción dialéctica del desarrollo histórico del paradigma conductual
desde etapas difusas, primeras generaciones, hasta la madurez. En otras palabras, un proceso no acabado en el intento de constituir una psicología del comportamiento. Un segundo tema tiene que ver con la consideración sistémica y dialéctica del paradigma. Como dije antes, hay tres vertientes en particular que suponen una evolución a partir de las tesis primigenias, no en el sentido de rectificación, sino en el de progreso: el interconductismo, la teoría de marcos relacionales y el conductismo psicológico. Un vistazo rápido permite percatarse de algunos avances logrados en este sentido sobre la conceptualización compleja de los fenómenos psicológicos, desde dichas perspectivas, desde luego, que por cierto tienen sustento filosófico en el pospositivismo, el contextualismo y la filosofía analítica del giro pragmático. En primer lugar, se ha pasado del énfasis en las relaciones causales a la consideración de un abanico de variables contextuales y relaciones estocásticas, un abanico bastante amplio. En segundo lugar, se ha incorporado a la descripción de la conducta en términos cuantitativos también la descripción cualitativa con niveles evolutivos y jerárquicos de proceso y desarrollo. En tercer lugar, se ha pasado de la concepción lineal en las contingencias a la de interdependencias funcionales entre las variables que las configuran. Podríamos decir también que actualmente la construcción teórica es progresiva, con multinivel y multimétodo, sin reduccionismos axiomáticos. Se entiende que la observación de los fenómenos está en interacción continua con la teoría que los sustenta, de modo que no hay observación pura. Y en estos enfoques, el todo no es la suma de las partes, pues éstas se catalogan como elementos en función de una estructura organizacional interrelacionada en suprasistemas y subsistemas, con parámetros de frontera móvil, dinámica, cambiante. Dejo anotadas estas características. El tercer tema a referir aquí, respecto a mis intereses, tiene que ver con una apreciación en cuanto a las críticas que comúnmente se le hacen al conductismo, en general. Puedo decir que muy a pesar de la intención de los propagandistas del cambio de paradigma en psicología, fundados en la errónea interpretación de la popular tesis kuhniana, el conductismo, con todos sus defectos y dificultades de disgregación, sigue alentando fuertemente al interior de la disciplina. Pero sus contradictores, en cierto afán entusiasta de probar que sus aserciones y su influencia decaen más de lo que parece, me refiero a las del conductismo, suelen aducir razones que van más allá de la crítica científica. Por ejemplo, en una investigación realizada hace algunos años por O'Donoghue y sus colaboradores, encuestando sistemáticamente la opinión de destacados personajes de la llamada ciencia cognitiva, por ejemplo, Johnson Laird, Chomsky, Neisser, Miller y otros, encuesta referente a por qué se produjo la revolución cognitiva en relación con criterios epistémicos acerca del falsacionismo y las anomalías, se constató que los citados personajes rechazaban la cosmovisión conductual, declarándola como un paradigma superado, no por sólidos argumentos racionales, sino por creencias de rechazo temperamental al positivismo o antipatías personales, en particular hacia Skinner. Todo, al parecer, enmascarado bajo un discurso socio-retórico de connotación científica revolucionaria.
Entre otras objeciones nacidas de ese discurso socio-retórico, se suele argumentar, como lo he consignado en la página Psicología Conductista de Wikipedia, 5 grandes grupos de críticas referentes a una supuesta negación de la conciencia y los sentimientos, negación de los procesos cognitivos, un reduccionismo obsoleto e incluso comprometido con el poder imperialista. Y como lo digo también ahí, la mayoría de tales críticas posiblemente se basan en malentendidos, incomprensión de la terminología científica, citas descontextualizadas, simplificaciones indoctas y antipatías propias de posturas antagónicas. E incluso, a veces, malentendidos basados en exposiciones poco elaboradas de algunos conductistas, divulgadores. Queda la interrogante de cómo se difunden tan rápido y se mantienen tan fuertemente ideas inexactas entre la comunidad acerca del quehacer conductual, pese a la evidente eficacia de sus procedimientos y aplicaciones. Lo que, si tuviéramos en cuenta el criterio de verdad, demostraría fácticamente que está mucho más cerca de aquel que otras alternativas. En semejante contexto, el ya largo retorno del mentalismo a la psicología, hoy multiplicado en las más diversas formas y pelajes, muestra que las cadenas de las ilusiones son tan fuertes como las contingencias sociales y educativas que las mantienen. Por lo demás, cuando se habla de conductismo se referencia necesariamente a un quehacer teórico y práctico a la vez. Esto puede ser difícil de comprender para algunos, pues como señala Roca, toda la obra de Cantor y de Skinner a nivel metodológico es un enorme esfuerzo para una reconversión sistemática de todos los términos psicológicos en términos de acción. Es posible que esa tarea de eliminación metafísica haya perjudicado la imagen heurística del conductismo para la comprensión del psicólogo tradicional, sea existencialista o constructivista, es decir, en un plano de la retórica sin fundamento empírico. Mucha gente cree así que el análisis conductual constituye simplemente una árida colección de pautas metodológicas que cualquiera puede seguir sin comprometerse con una visión teórica o filosófica. Incluso se califica la cosmovisión conductual como ateórica, basándose en una lectura descuidada de algún texto de Skinner, pero olvidando que hay otros en los cuales aquel delimita claramente qué es lo que entiende por teoría y por filosofía, y de qué manera ellas son rescatables para el análisis científico. En todo caso, como dice Pérez Álvarez, se trata de una visión que no concibe al individuo a la manera cognitiva como una estatua pensante, sino como un verdadero sujeto operatorio respecto a su entorno, un sujeto inserto en la actividad que le da origen y que simultáneamente es su hechura, salvo mejor parecer. Hasta aquí termino mi comunicación, deseando un amplio éxito a los organizadores de este evento difusor y con la expectativa de que ellos se repiten en el futuro hasta convertirse en toda una institución, porque el análisis conductual en América Latina lo necesita. Muchas gracias por su atención y renuevo mis felicitaciones a los organizadores. Y hasta pronto. Gracias.